Ja, vielen Dank erstmal für die einleitenden Worte. Vielen Dank grundsätzlich für die Einladung hierher und die Gelegenheit, hier in München sprechen zu können. Und vielen Dank Ihnen allen, dass Sie heute gekommen sind, um mir zuzuhören. Der französische Philosoph, Schriftsteller und Aufklärer Voltaire. El filósofo y escritor francés Voltaire dijo una vez que la historia es la mentira acordada. La mentira que se ha acordado en nuestro tiempo es que vivimos en una democracia. Sobre esta mentira se construye un edificio completo, o mejor aún, se tejen otras mentiras. Todo poder se basa en el pueblo, que mediante un sistema parlamentario envía a sus representantes cada 4 años para que lo representen. Estos representantes del pueblo constituyen un gobierno que decide en nombre del pueblo. Si la gente no está satisfecha, puede quitarles su voto a dichos representantes del pueblo en las próximas elecciones. Todo esto está contenido en la Constitución a través de los derechos como fundamentales. Es el caso del derecho a la integridad física, el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión. Esto suena bien y parece ser concluyente en sí mismo, pero tiene poco que ver con la realidad en el mundo en que vivimos, porque no son las personas las que gobiernan, sino el dinero, y lo hace a su manera. No de forma abierta y directa, sino discretamente en el trasfondo oculto a la vista del público. Aquí el dinero utiliza la democracia parlamentaria como una especie de escudo protector para esconderse, actuar y hacerlo sin ser molestado. Eso funciona bien siempre que los intereses del dinero, o más bien, los intereses de quienes tienen la mayor parte de la riqueza, no se vean afectados. Pero si estos intereses se ven amenazados, entonces el dinero muestra un lado completamente diferente. Procede a eliminar de inmediato y radicalmente todos los supuestos principios y reglas con medidas dictatoriales y sin ninguna consideración sobre los principios democráticos y humanitarios. Con este fin se ha actuado como se tiene evidencia en el pasado reciente. Por ejemplo, tomamos el derecho a la libertad de expresión, que está simbolizado en nuestro tiempo por los destinos de Edward Snowden, Julian Assange o Chelsea Manning. Hierfür gibt es auch in der jüngeren Vergangenheit zahllose Beweise. Y por todas las personas que nos han hecho conscientes de los crímenes de guerra, y no por eso han sido recompensados, sino castigados con la privación de su libertad. O consideremos el derecho a la libertad de reunión que muestran en nuestro tiempo, por ejemplo, las protestas en Francia, donde las personas que salen a las calles para obtener más justicia social y económica son brutalmente tratados por la policía y los militares. En cuanto al derecho a la integridad física, hay toda una industria que ha ganado mucho dinero durante décadas destruyéndola con precisión, es decir, la industria internacional de armas. Pero el principio básico de democracia parlamentaria, por el cual se eligen los representantes para el pueblo, aparentemente no es tan inofensivo por una simple razón. Las decisiones realmente importantes no son tomadas por los supuestos representantes del pueblo, sino por una casta que es mucho más fuerte que todos los representantes del mundo juntos, es decir, la industria financiera. Esta industria financiera, que en las últimas 5 décadas se ha desarrollado para convertirse en pieza central, es el factor dominante en nuestros tiempos y el centro en torno al cual todo gira, como la fuerza más poderosa
que impera en todas las áreas de la vida y nos domina por completo. La industria financiera ha tomado en los últimos 50 años más poder que cualquier otro poder en la historia humana. Y debido a este poder, la industria financiera puede ejercer tanta presión sobre todas las demás áreas de la sociedad, en particular sobre la política, que por un lado solo se toman las decisiones que a ella le convienen y por otro lado solo se mantienen en el poder aquellos políticos que están subordinados a sus necesidades. Para ilustrar esto, hay algunos breves ejemplos del pasado reciente. Cuando el mundo financiero estaba al borde de la crisis en 2007 y 2008, y numerosos políticos se acercaron a los medios para anunciar que los bancos no se salvarían, el mercado asumió la regulación de la situación. Después de unos días, sin embargo, este ya no era el caso. La industria financiera le dejó claro a los políticos que ocurriría un colapso y que la industria financiera los culparía por esto. Otro ejemplo del poder de la industria financiera sobre la política nos la ha proporcionado la crisis del euro. Cuando alcanzó su punto máximo, los gobiernos de los países afectados simplemente fueron colocados bajo el control del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo y de la Comisión de la Unión Europea. Es decir, los gobiernos elegidos por el pueblo han sido reemplazados por organizaciones encabezadas por burócratas elegidos por nadie. Figuras altamente dudosas como Christine Lagarde del FMI, que tiene antecedentes penales por favoritismo, Mario Draghi del BCE, quien fue el banquero de Goldman Sachs, el cual ayudó a disfrazar el déficit fiscal de Grecia, de lo cual la Unión Europea compartió la responsabilidad, y Jean-Claude Juncker, jefe de la Comisión de la Unión Europea, quien creó un sistema de evasión fiscal. Otro ejemplo es el de Grecia. En 2015, cuando el movimiento de protesta podría ganar con la coalición de la izquierda radical Syriza las elecciones parlamentarias, el Banco Central Europeo cortó todos los flujos de capital en violación de todas las regulaciones legales. Cuando la mayoría de la población griega habló en contra de la política de austeridad en un referéndum, se impuso por la industria financiera el programa de austeridad más duro que haya existido en Europa. En cuanto a algunos ejemplos de la distribución real del poder entre la industria financiera y la política, que actúa detrás de la fachada de una supuesta democracia, la pregunta que surge es: ¿cómo ha logrado la industria financiera adquirir un poder tan abarcador? Tanto la política como los medios de comunicación han intentado presentarlos como un todo. No es fácil responder esta pregunta, por lo que me gustaría dividirla en 5 preguntas separadas. Primero, ¿quién o qué es realmente la élite financiera que está detrás de la industria financiera? ¿Quién pertenece a ella? ¿Cómo se ingresa a este círculo y cómo se puede mantener en él? Segundo, ¿qué medios y métodos ha usado la élite financiera para ser tan poderosa? Tercero, ¿cuáles son los medios y métodos más importantes con los que nos domina actualmente? Cuarto, ¿qué nos espera en el periodo histórico actual? Y quinto, ¿podemos liberarnos del dictado de la élite financiera?
En cuanto a la primera pregunta, ¿quién o qué es la llamada misteriosa élite financiera? Surge la duda si son familias individuales como los Rothschild, quienes han acumulado riqueza legendaria durante generaciones, o si son miembros de ciertas religiones o sociedades secretas. Incluso puede haber una conspiración mundial de sociedades individuales, de familias individuales o de individuos. Para decirlo clara e inequívocamente, todas estas construcciones mentales que por un lado no tienen nada que ver con la realidad y por otro solo contribuyen a las teorías de conspiración o los prejuicios de ventaja religiosa que sirven, por ejemplo, al antisemitismo. La élite financiera no es un grupo de personas claramente definido, no es un círculo cerrado. Actualmente son alrededor de 2.500 personas o familias a las que se les llama individuos net worth en el campo bancario, es decir, personas o familias con miles de millones de activos, algunos dispersos por todo el mundo, pero la mayoría de ellos asentados en los Estados Unidos. El hecho mismo de que el hombre más rico del mundo, a saber Jeff Bezos, el jefe de Amazon, fundada hace 25 años, quien era un simple vendedor de libros en los concesionarios de Nueva York, muestra que los límites de este ilustre círculo son permeables. Se agregan nuevas personas, mientras que otras pueden caerse del grupo. Pero algunas de las personas con mayor participación en este grupo durante mucho tiempo generalmente tienen interés en permanecer en el anonimato. No es de extrañar, ya que muchas personas envidiosas buscan su riqueza y estas personas siempre deben temer convertirse en víctimas de extorsión, secuestro u otros tipos de violencia. Por lo tanto, no sorprende que los miembros más antiguos del grupo estén rodeados por un aura de misterio. Pero lo más importante es que estas personas no son el factor decisivo. El factor decisivo son los enormes activos que han adquirido y que les dan un tremendo poder. Básicamente hay un proceso detrás de la élite financiera, a saber, una acumulación de toneladas de dinero en muy pocas manos. Situación extraordinaria en la que nos encontramos en el presente, porque nunca en toda la historia de la humanidad hemos tenido tan pocas personas con tanto poder económico. Actualmente en Alemania, 45 personas poseen el equivalente a lo que posee la mitad de la población. En los Estados Unidos hay 3 individuos que poseen tanto como la mitad de la población estadounidense, aproximadamente 180 millones de personas. Las 3 personas son el caso que se mencionó del jefe de Amazon, el principal inversor Warren Buffett, uno de los mayores inversionistas del mundo, y Bill Gates. Entonces, desde el cambio de milenio hemos vivido en la era de la mayor concentración de la riqueza de la historia. En segundo lugar, la pregunta de cómo pudo esta élite financiera llegar a ser tan poderosa, o para preguntar de manera diferente, ¿cómo han logrado estas personas adquirir tales activos durante décadas y a veces durante siglos? Para responder a esta pregunta, se debe saber que estas personas no trabajan por sí mismas. Quienes trabajan para la élite financiera y cuya tarea más importante es administrar sus activos y sobre todo aumentar y aumentar su riqueza, son principalmente los bancos, que han estado presentes durante muchos años y que forman la base de su dominio.
Estos bancos tienen un derecho especial que se les ha otorgado y que nunca se les ha sido cuestionado, y que es el derecho a crear dinero. Aquí estamos en un tema muy delicado que genera mucha confusión. La mayoría de las personas creen que los bancos solo prestan dinero que antes han tomado. Piensan que el banco toma el dinero de los inversionistas, de los titulares de cuentas, o lo guarda y lo presta a otros clientes. Pero esto no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, los bancos prestan dinero nuevo en la sombra y de una manera muy simple. ¿Por qué es muy importante este proceso? Si se entra en detalles aquí, se verá cómo funciona este proceso. Un señor Müller va a un banco comercial y le pide un préstamo de más de 1.000 euros. En primer lugar, el banco exige seguridad, lo que significa que el señor Müller tiene que demostrar que tiene un ingreso regular o tiene suficientes propiedades para poder pagar los 1.000 euros. Luego, el banco acuerda un plazo y una tasa de interés. Finalmente, el banco le da el dinero, pero no en efectivo, sino que transfiere 1.000 euros a su cuenta con un clic del mouse. El banco crea dinero que antes no estaba allí. Sin embargo, este dinero no existirá nunca si todo va bien. Müller transfiere el préstamo y los intereses al banco un año después. Entonces, ¿qué pasa? El dinero que el banco creó de la nada se desvanece en el aire, ya no está disponible. Sin embargo, una cosa sigue siendo el interés de 50 euros que el señor Müller tiene que pagar al banco y que por tanto cambia de manos. La creación de dinero a través de préstamos ha llevado a que el dinero que anteriormente pertenecía al señor Müller ahora pertenezca al banco. Lo mismo se aplica, por cierto, en el caso de que el señor Müller no pueda pagar los préstamos. Entonces, el banco utiliza la garantía que tenía que ofrecer de antemano. En otras palabras, los bancos tienen una fuente seca de dinero con la que ellos y sus propietarios pueden enriquecer indefinidamente a la élite financiera internacional. Pero las instituciones también tienen sus propias élites. Eso no es todo. Los intereses bancarios también han creado instituciones que representan sus propios intereses. Por un lado, han logrado hacer que tanto el Estado como la política dependan de ellos. Estos son los bancos centrales. Aquí estamos con otro error generalizado. La mayoría de la gente cree que los bancos centrales son instituciones estatales para monitorear, controlar y regular la banca. Pero esta también es una suposición errónea que puede ser históricamente refutada. Los bancos centrales más antiguos de Europa han sido fundados por particulares para su propio enriquecimiento. En 3 casos, Suecia, Francia e Inglaterra, para financiar guerras. Por cierto, el Banco de Inglaterra fue de propiedad privada durante 250 años antes de ser nacionalizado en 1946. Y el Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, no solo fue fundado por personas privadas, sino que aún es en gran medida de propiedad privada. ¿Cómo funcionan estos bancos centrales? Básicamente es bastante simple. Permiten que los bancos comerciales abran cuentas con ellos, obtengan préstamos y mantengan su dinero con ellos.
¿Qué son los bancos centrales? Son bancos que tienen un estado especial y limitado que consiste en que se les permita crear dinero nuevo de la nada y alimentarlo en el sistema. Además, también pueden establecer la tasa de interés clave, es decir, la tasa de interés a la que asignan este dinero. Comenzando con la creación de dinero de la nada, existen dos variaciones en los bancos centrales. La primera es la creación de dinero en efectivo, lo que significa que el derecho a generar efectivo recae exclusivamente en los bancos centrales. Son los únicos autorizados para emitir monedas nacionales en forma de monedas y billetes. El segundo, el Banco Central realiza las compras a los bancos comerciales de bonos o acciones. Para este propósito, los bancos centrales crean dinero de la nada. Y ese es el punto clave del que se benefician los bancos comerciales. Porque, por un lado, a menudo reciben precios más altos del Banco Central de lo que obtendrían en el mercado, y por otro, recolectan comisiones cada vez que realizan una transacción. Por lo tanto, los bancos centrales están por encima de los bancos y debido a sus privilegios tienen una especie de función de control para la economía monetaria. Pero al mismo tiempo están allí para proporcionar dinero a los bancos y generar ganancias para ellos. Pero eso no es todo. Los bancos centrales también están allí para financiar el Estado y la política. Fundamentalmente, financiese usted mismo para garantizar su sobrevivencia. Pero si este dinero no es suficiente, e históricamente nunca lo fue, entonces piense y actúe como si las empresas emitieran papeles, por ejemplo bonos, y que los bancos centrales los compren. Y en tiempos muy difíciles como el presente van aún más lejos y compran dichos bonos de otros estados y gobiernos para mantenerlos a flote financieramente. De esta manera, los bancos centrales se han financiado por el gobierno y la política y han hecho que ambos dependan directamente de ellos mismos. Si un socio del Estado o de la política no tiene cómo obtener el dinero del banco, el Banco Central puede sacarlo de la nada. Entonces, uno apenas necesita preguntar cuál de los dos es el más poderoso. Por lo tanto, la pregunta de cómo podría ser tan poderosa la élite financiera se puede responder de manera clara e inequívoca mediante la creación de un sistema bancario al que se le haya otorgado el derecho de crear dinero. Este sistema bancario internacional ha hecho que sus propietarios estén libres de riesgos durante cientos de años y al mismo tiempo sean elevados por encima del Estado y la política a través del trabajo de los bancos centrales. Y ha generado una dependencia financiera indirecta de la élite financiera. Llegamos a la tercera pregunta en este punto. ¿Con qué medios nos gobierna la élite financiera en nuestro tiempo a través de los bancos? Hay una respuesta clara e inequívoca a esto. En primer lugar, con los fondos de cobertura que no son más que administradores de patrimonio. Estos fondos recaudan dinero de los ultrarricos e invierten de manera rentable según la ocasión y con un signo muy especial. Los fondos de cobertura pueden actuar como bancos sin someterlos a restricciones. Y entonces estamos en el próximo error generalizado. Mucha gente cree tontamente que los fondos de cobertura se han convertido en una especie de competidor para los bancos en los últimos años.
Pero eso no es cierto. Con el permiso para introducir fondos de cobertura, ya que solo se otorgó a fines de los años 80, los bancos recibieron un regalo histórico y esto de una manera muy sofisticada. Los reguladores dijeron que a los bancos ahora se les permite hacer negocios que antes les estaba prohibido. No. Dijeron que ahora estamos permitiendo que los fondos de cobertura hagan todo esto. Lo que nadie dijo fue, por supuesto, que los bancos no tienen prohibido establecer sus propios fondos de cobertura para trabajar y hacer negocios que no tienen permitido hacer por ellos mismos. Eso significa que la introducción de los bonos de cobertura ha extendido el poder de los bancos casi hasta el infinito. Los grandes bancos y los fondos de cobertura son los actores más importantes en nuestro tiempo cuando se trata de la élite financiera y de la administración de sus activos. Pero están lejos de ser los únicos. En primer lugar, por supuesto, también están las grandes corporaciones internacionales que pertenecen a la élite financiera, ya sea directamente o mediante participaciones a través del banco y los fondos de cobertura, y que constantemente están depositando dinero nuevo en sus arcas. Pero también hay sucursales profesionales completas que apoyan a la élite financiera. Entre otras, las compañías de auditoría, las consultorías de gestión, las firmas de impuestos internacionales, así como también las agencias de calificación. Las 4 firmas contables más grandes que prácticamente han dividido el mercado mundial entre ellas incluyen a PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte White, anteriormente Ernst y Young. Los 4 juntos emplean a más de 800.000 personas en todo el mundo y generan más de 120.000 millones de euros al año. En Alemania asesoran a 142 de las 160 empresas que cotizan en bolsas en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Incluso el 99% de las empresas que cotizan en los índices bursátiles nacionales. Junto con la consultoría de gestión, estas 4 persiguen 2 objetivos: filtrar los riesgos de especular por su clientela y ahorrar impuestos. Están respaldados en la primera tarea por el mundo de las agencias. Solo quedan 3 que dominan el mercado mundial: Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Juntos, estas 3 emplean a unos 20.000 personas y dominan más del 95% del mercado de calificación global. No son tan grandes como la auditoría, pero tienen mucho poder porque sus evaluaciones de compañías en todo el mundo sirven como un sello de aprobación para su solvencia. Estas agencias de calificación son algo así como la gestión de crédito certificado para el sector financiero. Sin embargo, existe una diferencia adecuada entre ellas y la gestión de crédito certificado. Si bien la gestión de crédito certificado es una asociación registrada, las 3 agencias de calificación son grupos privados y en gran medida pertenecen a los fondos de cobertura más grandes del mundo. Es decir, los propietarios de los grupos que están calificados por ellos de manera predeterminada, y no solo los representantes de la junta supervisora,
se sientan en los bancos y compañías de seguros como Allianz, Morgan Stanley y Goldman Sachs o en grandes corporaciones como Coca-Cola. Pero ha estado sucediendo desde mediados de la década de 1970 que las agencias de calificación ya no son pagadas por aquellos para quienes preparan sus informes, sino, sorprendentemente, por aquellos que son calificados por ellas. Es casi lo mismo que si la gestión de crédito certificado de Volkswagen pagara por la inspección de los automóviles Volkswagen. Se puede ver que la industria financiera ha creado una red mundial de actores que trabajan y se economizan mutuamente el bolsillo, y que obviamente no es molestada por nadie. Pero viene algo más fuerte. Uno de los objetivos más importantes de los contadores no es la evasión fiscal, que ahora se ha perfeccionado con la ayuda de la política. Los políticos de todo el mundo se aseguran de que los paraísos fiscales existan en todas partes y permanezcan intactos. En ellos, las élites financieras no solo pueden mantener sus activos, sino que, sobre todo, las corporaciones pueden catalogarse a sí mismas como compañías fantasma y así evitar los impuestos en los países en los que ganan el dinero. Aquí tenemos un ejemplo. El grupo de Apple logró reducir su carga fiscal en Europa del 1% al 0.005% entre 2003 y 2014, o sea, de 50 a 1 millón de euros. El gigante de Internet Amazon lo superó. La compañía no pagó nada en 2017 en Italia. En 2017, en su país de origen, Estados Unidos, por un ingreso neto de 5.6 mil millones de dólares, no pagó realmente nada. Y en 2018, no solo no pagó impuestos por un ingreso neto de 11.2 mil millones de dólares, sino que la autoridad fiscal de Estados Unidos solicitó un crédito de 129 millones de dólares y en realidad lo recibió. Por lo tanto, Amazon merece el mérito de haber introducido el fenómeno nuevo y único de tener impuestos negativos. Hemos visto quién ayuda a la élite financiera mundial, quién orienta todo hacia ellos y hacia su riqueza, desde el acceso al Estado, a los bancos, a los fondos de cobertura, a la consultoría comercial, a las agencias de auditoría y calificación y a los paraísos fiscales. Pero hay otro aspecto que se agrega y que tiene al menos tanta influencia como el mencionado anteriormente, y ese es el sistema financiero global en sí mismo. La mayoría de la gente asume hoy que ese es un sistema que puede tener sus errores y que ese sistema fue decidido hace mucho tiempo por muchos estados en un intento de conciliar los intereses de estos diferentes países. Pero está equivocada sobre esto. El sistema financiero actual surgió al final de la Segunda Guerra Mundial, de la cual Estados Unidos emergió como el país más poderoso del mundo. Y Estados Unidos usó su poder para crear un sistema financiero absolutamente antidemocrático, injusto y dictatorial.
declaró que el dólar estadounidense era la moneda líder mundial y por lo tanto lo elevó por encima de todas las demás monedas, dándole un estatus especial único que ninguna otra moneda ha tenido. Este estado especial provocó que todo el mundo se viera inundado con productos estadounidenses y dólares estadounidenses durante los 25 años posteriores, lo que permitió a Estados Unidos expandir su poder aún más. Este auge de la posguerra le dio al mundo un crecimiento económico tan inmenso de 1948 a 1973 que, por un lado, los salarios aumentaron bruscamente y tanto dinero terminó en los cofres de muchos estados que podían pagar altas contribuciones a la seguridad social. Por lo tanto, surgió la idea, o más bien la ilusión, de la economía social de mercado. Pero en algún momento todos los mercados se saturaron, por lo que la construcción de la posguerra terminó a mediados de la década de 1970 y se dio espacio a algo que influye en nuestras vidas de una manera muy especial, a saber, la desregulación de los mercados financieros. ¿Cómo surgió esto? Los mayores beneficiarios del auge de la posguerra fueron los bancos, que impulsaron este crecimiento principalmente a través de la concesión de préstamos que les proporcionaron ganancias sustanciales y que por lo tanto se hicieron más poderosos año tras año. Cuando la economía se enfrió en la década de los 70, el negocio de los bancos también disminuyó. Por supuesto, eso no les gustó, por lo que aprovecharon su poder y presionaron a la política para que les diera más margen para ganar dinero. Con este fin, exigieron las reglas a las que estaba sujeto el ablandamiento. Entonces, para la desregulación, fueron particularmente activos en las décadas de los 70 y los 80, los bancos estadounidenses y británicos, Wall Street y la City of London. Recibieron ayuda de dos políticos, a saber, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y la primera ministra británica, Margaret Thatcher. Los dos eliminaron más y más obstáculos legales del camino hasta que Margaret Thatcher alcanzó el clímax con el llamado Big Bang y la separación entre los bancos normales y los bancos de inversión. Esta separación se había introducido para proteger a los clientes de los bancos e impidió que los bancos comerciales normales especularan con los depósitos de sus clientes. Esta seguridad, que es muy importante para la mayoría de la población activa, terminó desde entonces, y puesto que Margaret Thatcher mantenía las mismas reglas para los bancos extranjeros y para los bancos británicos a partir de entonces, la ciudad de Londres experimentó un gran auge a fines de la década de los 80 y rápidamente se convirtió en el centro financiero global más importante después de Nueva York. Esto, a su vez, ejerció una enorme presión sobre el sector financiero en otros países para que la mayoría de ellos siguieran su ejemplo. En Alemania, por ejemplo, se aprobaron 4 leyes de promoción del mercado financiero entre 1990 y 2002, en las que las restricciones legales de la industria financiera se aflojaron cada vez más. Las dos primeras bajo el gobierno de la Unión Demócrata Cristiana, entonces CDU-FDP, la segunda bajo el gobierno rojo-verde. La consecuencia de este desarrollo fue lo que ahora se denomina como la financiarización de la economía mundial. Es decir, el sector financiero creció más rápido que todos los demás sectores en unas dimensiones que el mundo nunca había visto antes. Una de las dos consecuencias más importantes
de la desregulación fue el aumento de los fondos de cobertura. En 1948 había 6 fondos de cobertura en los Estados Unidos. Al final del milenio, alrededor de 10.000. Entonces, se dio un aumento de los fondos de cobertura y un auge de los derivados. Ya hemos mencionado los fondos de cobertura, entonces hablaremos algo sobre los derivados. Los derivados constituyen el área más grande en todo el sistema financiero mundial y se han asegurado de que todos vivamos en un gran casino en el que la mayoría de nosotros somos solo espectadores, pero muy pocos pueden sentarse en la mesa de juego y enriquecerse de una manera inimaginable. Históricamente, las tasas surgieron para cubrir los riesgos, pero en su forma actual no tienen nada que ver con ellos, sino que son apuestas puras sobre precios futuros, precios o tasas de interés. Pero los derivados sobre todo muestran el carácter absoluto y francamente perverso que ha asumido ahora el sistema financiero global. Las empresas privadas no crean valores, no son productivas ni sensibles desde un punto de vista económico y tienen un solo propósito. Sirven para enriquecer a los especuladores a través de derivados, banqueros y jugadores profesionales que se hacen más ricos y que determinan lo que sucede mientras las grandes masas tienen que mirar impotentes mientras sus niveles de vida gradualmente siguen hundiéndose. En los años 80 y 90, la importancia del sector financiero aumentó enormemente y condujo a una especie de fiebre del oro bajo la cual se lanzaron nuevos derivados al mercado. Entre ellos estaba uno con una rápida expansión que pronto tendría enormes consecuencias, a saber, el seguro de incumplimiento de crédito. Es este seguro de incumplimiento crediticio el que ha llevado al sistema financiero al borde del colapso 2 veces y por lo tanto debe entenderse su modo de operación, pero también da una idea de la forma macabra de pensar de aquellos que están a cargo del sector financiero. Entonces, volvamos al señor Müller. El señor Müller tiene algo de dinero en el banco y quiere proporcionar una cierta cantidad de él a una empresa como préstamo. Para este propósito, la compañía concluye un contrato acordando el monto del préstamo, su plazo y una cierta tasa de interés que la compañía tiene que pagar al señor Müller. Pero luego, el pensamiento de que estamos en tiempos difíciles y nadie puede garantizar que la compañía realmente pueda pagarle su dinero, incluidos los intereses, después del plazo acordado, embarga al señor Müller. Entonces, ¿qué hace? Él va a un banco y asegura el crédito. Eso significa que le paga al banco una cierta cantidad y a cambio el banco le garantiza que obtendrá el dinero incluso si la empresa quiebra durante el plazo del préstamo. Todos estos son acuerdos claros que no hacen daño, pero que benefician a todos los involucrados y sobre todo permiten que el señor Müller duerma plácidamente. Pero ahora que los banqueros de JP Morgan entran en juego, el seguro de incumplimiento crediticio que inventaron en 1994 puede ser contratado no solo por el prestamista, sino por cualquier persona o institución que no participó en el préstamo y no solo con un banco, sino con cualquier número de bancos.
¿Qué significa eso? Eso significa que los profesionales de la industria financiera nunca tienen más información que la que Müller busca inmediatamente a las compañías que cree que no le pueden pagar sus préstamos. Y eso tiene enormes consecuencias. Provoca que el daño se multiplique en el caso del colapso real de la empresa en cuestión, porque el seguro de incumplimiento no solo debe pagarse al prestamista, sino a todos aquellos que han contratado un seguro de incumplimiento de crédito. Pero va más allá de esperar que una empresa se vuelva insolvente y esperar que los grandes inversionistas puedan incluso dar cátedra debido a su poder de mercado. Pueden acelerar la desaparición de una empresa o, en casos extremos, incluso provocarla. Sí, entonces tener mucho dinero puede hacer lo siguiente: buscar una compañía que no tenga una base sólida, contratar una gran cantidad de seguros de incumplimiento de crédito, luego adquirirla, comprimirla y llevarla a la ruina. El resultado es que la compañía queda en bancarrota. Los puestos de trabajo se pierden irremediablemente, mientras que la persona que causó la crisis se ha ganado una fortuna. Exactamente esto sucedió en 1998 en el caso del Fondo de Cobertura de Gestión de Capital a Largo Plazo de Estados Unidos, cuando se metió en problemas con tantas pólizas de seguro de incumplimiento crediticio que les habría costado a sus principales bancos internacionales alrededor de $1 billón para pagarlas. Como los bancos no pudieron aumentar esta cantidad, el sistema financiero mundial casi se derrumba en 1998. Pero como todos sabemos, esto se evitó de la siguiente manera. Los grandes bancos afectados se unieron con la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, y compraron por necesidad el fondo de cobertura, lo que les costó $4.000 millones. Pero las reclamaciones no se atendieron porque los bancos ya no tenían el dinero por su propia cuenta. En 1998, el sistema financiero mundial se mantuvo vivo gracias a la acción coordinada de varios bancos importantes de Wall Street, pero también de los principales bancos europeos que causaron una pérdida de $4.000 millones. ¿Qué pasó después de eso? ¿Se canceló o prohibió el seguro de crédito? Absolutamente no. Por el contrario, se vendieron más seguros, con el resultado de que pudieron contribuir significativamente al próximo colapso económico de 2007 y 2008. Este solo colapso fue por sumas mucho más altas, por lo que los bancos se vieron abrumados después del colapso y varios bancos grandes como Lehman Brothers, Bear Stearns y Merrill Lynch, por nombrar solo a los más grandes, perdieron el control. Por esta razón, los estados entraron en este momento a salvar el sistema con dinero de impuestos. No se le preguntó a la parte culpable sobre la crisis que debía pagar, sino a las víctimas, es decir, a la población trabajadora que paga impuestos. Pero incluso este rescate no fue suficiente. El rescate estatal ha creado agujeros tan enormes en el presupuesto de la ciudad que se tuvo que recaudar dinero nuevo, y en realidad se hizo al iniciar, en sentido figurado, las imprentas de los bancos centrales y marcar el comienzo de una nueva era. Hemos tenido una excepción institucionalizada en el sistema financiero mundial desde 2008, cuando nadie podría haberlo imaginado de antemano. Todo el sistema existe hoy por una sola razón: porque los bancos centrales lo mantienen vivo, y dado que los bancos centrales básicamente solo tienen dos medios,
han utilizado estos dos medios en exceso en los últimos años, a saber, imprimir dinero y bajar intereses. El Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos amplió su balance de 2008 de menos de $1 billón a 4.5 billones de dólares. El Banco Central Europeo inyectó 2,5 millones de euros en el sistema desde marzo de 2005 hasta diciembre de 2018. Además, los bancos centrales compraron bonos del gobierno para evitar el colapso e incluso compraron bonos corporativos, compraron acciones y hasta titulaciones. Las titulaciones fueron las principales culpables de la crisis de 2007-2008. El Banco Nacional Suizo, por ejemplo, actualmente está estabilizando el mercado de valores de Estados Unidos como uno de los mayores tenedores de acciones de Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Este tipo de manipulación no estuvo exenta de efectos secundarios. Uno de ellos fue la continua disminución del valor del dólar estadounidense. Otro fue la aparición de burbujas cada vez más grandes en los mercados financieros. Para evitar que estallen, los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, comenzaron hace algún tiempo a ajustar su política monetaria, es decir, inyectar menos dinero en el sistema y a veces retirar dinero y elevar cuidadosamente las tasas de interés nuevamente. Pero esto no complació a los inversionistas que ahora no podían disparar su dinero barato. Como la caída se mantuvo a pesar de las críticas de la élite financiera para sustentar la recuperación y cuando incluso se anunció un endurecimiento de su ritmo, los inversionistas la precipitaron en diciembre de 2018. De modo que en diciembre de 2018 se dio la mayor caída en los mercados bursátiles en 70 años. ¿Qué hicieron los inversionistas? Reconocieron su giro de 180 grados al ingresar nuevamente a los mercados para empujarlos a nuevas alturas a partir de diciembre. En los primeros 4 meses de 2019 vimos el mayor aumento en los mercados bursátiles, del 18 al 25%. Aquí se hace notorio que no son los órganos de administración política, sino la élite financiera internacional la que decide cómo van las cosas en los mercados financieros. El problema, sin embargo, es que esto no puede ir bien por la siguiente razón. Después de que los bancos centrales han impulsado artificialmente los mercados durante 10 años, las medidas se han desgastado en gran parte y muestran cada vez menos impacto. Por esta razón, en el contexto de la recesión actualmente en curso, los bancos centrales no tendrán otra opción que actuar de una manera mucho más extrema que antes para crear cantidades de dinero mucho mayores que en el pasado y reducir las tasas de interés significativamente en el rango negativo. Pero eso golpeará el corazón del sistema de creación de dinero, porque los intereses negativos privarán permanentemente a los bancos de su sustento. Ningún sistema bancario en el mundo puede ceder a largo plazo en el rango negativo de la caída de las tasas de interés sin descomponerse. Por esta razón, el mundo se encuentra actualmente en la siguiente situación. Los bancos centrales son como médicos que, a pedido, tienen que dar suministros a más drogadictos en riesgo de síntomas graves de abstinencia, con el resultado predecible de que el paciente no sobrevivirá al tratamiento a largo plazo. Eso significa que nos dirigimos inexorablemente hacia el colapso de este sistema.
Sin embargo, por una simple razón, es imposible decir exactamente cuándo vendrá. Nadie sabe cuánto puede manipularse el sistema existente antes de que finalmente se derrumbe, y por lo tanto en nuestros días surge la pregunta de qué nos espera antes del colapso. Hemos visto con gran certidumbre que habrá un aumento adicional en la oferta de dinero. Se dará una nueva caída en el valor de las monedas. Se inflarán los mercados financieros todavía más, pero para mantener vivo el sistema que los beneficia, uno de sus proyectos más importantes en este momento es la abolición del efectivo. La explicación. El dinero está disponible en todo el mundo en dos formas diferentes. Es decir, como efectivo en forma de monedas y billetes de banco, y como dinero de libros o dinero de depósitos, casi exclusivamente en forma electrónica hoy en día. Ambas formas de dinero existen lado a lado en todo el mundo en igualdad de condiciones. Eso significa que si vendo algo o pago sin efectivo por transferencia bancaria, con la tarjeta de crédito o con el teléfono celular, el monto que tengo que pagar siempre es el mismo. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre los dos procesos. Solo dos partes están involucradas, el comprador y el vendedor, nadie más. Es diferente con el pago sin efectivo. Además del comprador y el vendedor, siempre hay un tercero involucrado, a saber, el proveedor de servicios financieros como un banco, la compañía de tarjetas de crédito o un servicio de pago. Esta tercera persona no solo conoce todas las transacciones de pago, sino que también reconoce esta información y la transmite a otros como empresas interesadas o instituciones gubernamentales. Por esta razón, los pagos sin efectivo han aumentado considerablemente en los últimos años. Como proveedor de servicios financieros de la industria y comerciante de datos, este sistema se ha convertido en un área comercial lucrativa y el Estado apoya su desarrollo porque puede controlar y monitorear mejor a sus ciudadanos al registrar sus flujos de efectivo. Hace unos años, el rechazo del efectivo recibió un nuevo gran impulso. En 2010, el G20, los 20 países más poderosos económicamente del mundo, formaron una alianza que crearía asociaciones globales para la inclusión financiera. La palabra inclusión sugiere que la persona que paga en efectivo está excluida financieramente. Para integrar estos supuestamente excluidos mejor en el sistema, se fundó Better Cash Alliance en 2012 para implementar los objetivos del G20. A esta organización muy poderosa que casi nadie conoce, ahora pertenecen numerosos gobiernos, grandes bancos, compañías de tarjeta de crédito, corporaciones multinacionales, fundaciones financieramente sólidas como las de Bill y Melinda Gates, e incluso organizaciones de ayuda de la Iglesia Católica. Su objetivo declarado es crear una sociedad global sin efectivo. Para todos nosotros, esto significa que cada transacción de pago en la que estamos involucrados está registrada. Podemos ser revisados y monitoreados completamente. Y eso no es todo. Si nos fijamos en la situación en la que nos encontramos actualmente, estamos en una condición mucho peor. Debido a las crecientes tasas de interés negativas, solo tendríamos una opción para liquidar nuestras cuentas bancarias y hacer que el dinero se pague en efectivo. Pero exactamente esta salida
se ve interrumpida por la abolición del efectivo, lo que significa que ya no tenemos la oportunidad de defendernos contra una expropiación parcial ordenada por los bancos centrales a través de tasas de interés negativas. ¿Y quién piensa ahora que esta es una visión demasiado sombría del futuro y que el efectivo no está fuera del mundo? Debería echar un vistazo a la propuesta que la organización financiera más poderosa del mundo, el Fondo Monetario Internacional, trajo a discusión el otoño pasado. El plan del FMI prevé dividir la cantidad total de dinero en dos monedas paralelas. Por un lado, efectivo, por el otro, dinero electrónico e intereses de penalización sobre el efectivo. Eso significa que con una compra, uno tendría que poner más sobre la mesa con el pago en efectivo que con el pago sin efectivo. Tal devaluación ordenada por el Estado del dinero del efectivo seguramente encontraría una resistencia social violenta. Pero tanto el Estado como la élite financiera han demostrado más de una vez en el pasado, cuando se trata de mantener el sistema financiero existente, que están listos para recurrir a medios cada vez más extremos. En cualquier caso, tal penalización sería la forma más efectiva de finalizar el efectivo de manera rápida, eficiente y a través de las fronteras. Lo que nos espera en cualquier caso es un ataque frontal a la clase media por medio de la economía de plataforma. La economía de plataforma incluye a las compañías de Aldi que usan Internet como una plataforma digital para compartir innovaciones técnicas, principalmente en el área de IP, pero principalmente para corredores o intermediarios. Los servicios para el primer grupo incluyen compañías como Microsoft o Apple, para el segundo grupo como Uber, Airbnb, Booking.com o Amazon. No existe una rama en toda la historia de la economía que se haya expandido tan rápidamente en tan poco tiempo, haya conquistado el mercado mundial tan rápidamente y haya traído a sus fundadores ganancias tan enormes como la economía de plataforma. Al mismo tiempo, no hay una rama que utilice como esta sus métodos agresivos para hacer cumplir los peores excesos del sistema financiero actual de manera tan sistemática y que cause daños a largo plazo a la economía en general. Vamos a elegir Amazon. La compañía fue fundada en 1994 por el especialista en informática de Freezers, que fue uno de los primeros en reconocer las oportunidades que Internet ofrece como plataforma comercial. En aquel entonces, Amazon comenzó en muy poco tiempo como una librería en línea y ahora es la compañía líder mundial de pedidos por correo en línea. Amazon no solo ha convertido a los bisons en las personas más ricas del mundo, sino que también ha establecido una nueva cultura empresarial que se ha consolidado rápidamente y que en gran medida da forma a la economía de la plataforma actual. El éxito abrumador ha atraído a un gran número de grandes inversionistas que tienen inmensas sumas de dinero y solo piensan en términos extremos, por un lado, sobre las ganancias y por otro lado, sobre los métodos con los que se generarán estas ganancias. Dado que Internet opera en todo el mundo, las compañías en la economía de plataforma se expanden rápidamente más allá de las fronteras nacionales. Su mercado no es, como ocurre con las compañías clásicas, inicialmente local, luego regional, más tarde nacional y solo al final internacional, sino que desde el principio abarca todo el mundo
porque este objetivo significa la conquista del mercado global que promete las mayores ganancias. Las compañías de plataforma a menudo son empujadas por sus principales inversionistas a una lucha despiadada por el liderazgo del mercado. A menudo tienen miles de millones de dólares en pérdidas durante años solo para llevar a la bancarrota a sus competidores, hacerse cargo de ellos o hacerlos dependientes de ellos, imponiéndoles sus propias condiciones. Sin embargo, sus víctimas no son solo otros grupos de plataformas, sino también empresas medianas, por ejemplo, en el sector de la artesanía, en el sector de la hotelería o en la industria del transporte. El dumping de precios los obliga a todos a unirse a las compañías de la plataforma y someterse a su dictado. Si no lo hacen, se enfrentan a graves pérdidas y al final, a menudo, a la bancarrota. Yo mismo acabo de tener una experiencia al viajar en un autobús del grupo Flixbus. Hoy descubrí cómo funciona Flixbus. Solo se fundó hace 6 años, pero ahora domina el 80% del mercado alemán. Flixbus no pertenece a un solo sistema de autobús que solo proporciona servicios para conductores y ciclistas. Ya casi no es posible, como compañía de autobuses en Alemania, continuar existiendo sin unirse a Flixbus. Otro ejemplo. Hoy me registré en un pequeño hotel cerca de una estación de tren y visité el hotel por internet. Primero encontré Booking para buscar información. Si usted está buscando un hotel hoy mismo, un hotel que no ha firmado un contrato con Booking.com, con Expedia o con Trivago, no lo va a encontrar. Aunque debe saber en segundo plano que Booking.com paga a Google $2.500 millones al año para que sus propias entradas siempre aparezcan primero. A Booking.com pertenece Trivago y Booking.com también posee Expedia. Entonces, la gente se engaña al creer que hay 3 compañías diferentes, cuando realmente es una sola compañía que paga miles de millones de dólares a Google solo para que sus entradas en Internet estén a la vanguardia. Lo que significa, por ejemplo, que para un motor aquí o en algún lugar de la Selva Negra o en el Algaú, el hotel que probablemente aparecerá primero en Booking.com es el que tenga esta asignación. En las condiciones de Booking.com, eso significa que se le tiene que pagar parte de la cantidad de la reserva. También se debe aceptar la política de cancelación de Booking.com, lo que generalmente significa que se puede cancelar hasta un día antes y a veces incluso hasta las 6 p.m. En esas condiciones es muy difícil para un hotelero poder sobrevivir. Otro ejemplo es Lieferando, que hace que Booking haya negociado no solo con hoteles, sino con restaurantes. Por lo tanto, hoy en día es difícil encontrar una pizzería en las grandes ciudades, en cualquier lugar de Internet, sin buscar en Lieferando. Lo que a su vez significa que si se ordena una pizza de esta pizzería, el 20% irá a Lieferando y la pizzería Lieferando Press le impone sus propias condiciones a los clientes. Las víctimas no son solo los pequeños empresarios, sino los empresarios medianos que ahora están atrapados en las propiedades de estas empresas. Las víctimas también son quienes utilizan su trabajo al servicio de las empresas de la plataforma. Por ejemplo, realizan revisiones porque estas empresas son oficialmente solo intermediarios y al no ser empleadores no están obligados a responder por las condiciones de trabajo o las prestaciones sociales. Como resultado,
En la mayoría de los casos se da un autoempleo falso, sin ningún tipo de seguridad social y generalmente con muy bajos ingresos. Sin embargo, la sociedad en su conjunto también es una víctima porque las empresas de la plataforma generan ventas muy altas que generalmente no pagan impuestos, ya que operan internacionalmente y sus oficinas casi siempre se trasladan a paraísos fiscales extraterritoriales, donde desde la crisis financiera mundial de 2007-2008, los bancos centrales han inyectado enormes cantidades de dinero en el sistema y han dado tasas de interés cada vez mayores a los grandes inversionistas, lo que ha dado a la economía de la plataforma un viento flojo, porque la economía global tardó en ponerse en marcha nuevamente y no se pudieron obtener grandes ganancias en el sector manufacturero, que es una parte importante del nuevo dinero, sector bloqueado por la especulación en las llamadas empresas de nueva creación. En estas empresas de nueva creación a menudo aparecieron jóvenes científicos, informáticos, creativos, lo que les ayudó a implementar sus ideas. Pero tan pronto como el éxito se dio, compraron una casa o continuaron trabajando solos como socios y dejaron espacio para los profesionales del mercado. Muchas de estas razones difícilmente pudieron haberse sospechado de que estas ideas se percibían con seguridad como progresistas y fueron las que coadyuvarían a dejar sin piso a la clase media, a privar a las masas de bajos salarios de las mejoras sociales resultado de la productividad pasada, a destruir el pasado y propiciar el peor aumento de la desigualdad social de nuestro tiempo, que ya en el futuro, con alta probabilidad, esperamos todos, desafortunadamente no tienen nada favorable, sino que por el contrario son desarrollos en parte deprimentes y en parte muy peligrosos. Esto me da la base para responder la última pregunta. ¿Y qué podemos hacer al respecto de ese desarrollo? ¿Cómo podemos liberarnos de las políticas dictadas por la élite financiera? A pesar de lo difícil de la situación en la que estamos todos, no hay razón para desesperarse. Si se pregunta por qué el mundo pudo llegar a la situación actual y por qué el sistema pudo haber alcanzado proporciones tan destructivas, entonces solo hay una respuesta a eso, porque la gran mayoría de las personas no han comprendido el sistema monetario y por lo tanto le han aportado sin remedio durante décadas. Y ahí es donde actualmente tenemos oportunidades que nadie ha tenido antes que nosotros por las siguientes tres razones. En primer lugar, tenemos canales de comunicación históricamente únicos. Nunca ha sido tan fácil en la historia humana difundir información en todo el mundo como hoy en día. En segundo lugar, vivimos en una época en la que cada uno de nosotros se enfrenta a las manipulaciones cada vez peores del pequeño círculo que determina la minoría. Y en tercer lugar, ese es probablemente el punto más importante, y es que actualmente estamos experimentando un despertar masivo de la juventud, reflejado en las demostraciones denominadas Viernes para Futuro, así como el tremendo atractivo que en los últimos días encontró el video de YouTube de música retro antes de las elecciones europeas. Ambos casos son para mí los precursores de un movimiento, y todo eso nosotros lo conocimos en los disturbios estudiantiles y los trastornos políticos de los años 60 y 70. Pero
que permanecieron en la sombra por la siguiente razón. Tenemos casi 30 años de despolitización completa detrás de nosotros, lo que está relacionado con el colapso del bloque del Este a fines de los años 80, cuando la Unión Soviética y todo el Este se disolvió. El mundo estaba casi en un estado de euforia cuando el politólogo y sociólogo estadounidense Fukuyamase publicó el libro titulado El fin de la historia, que fue un bestseller. Sus tesis eran que con el fin de la economía planificada, la economía de mercado y el liberalismo finalmente habían ganado. El mundo había entrado en una nueva fase de desarrollo y armonía en la que ya no había una base para los conflictos armados. En cualquier caso, este cuento de hadas ha estallado fundamentalmente en los últimos 30 años. Y actualmente se está mintiendo a las personas como durante décadas a toda una generación, y a quienes se les negó todo el conocimiento político han comenzado a agitarse y a protestar contra las condiciones de vida existentes y contra el continuo deterioro, y sobre todo comienzan a buscar explicaciones y respuestas. Y eso es exactamente lo que podemos usar en el periodo venidero y trabajar juntos para resolver el mayor problema que existe en el mundo hoy en día, a saber, la ignorancia generalizada sobre el sistema financiero global. No solo es importante proporcionar análisis, sino también mostrar un camino y mirar hacia el futuro, es decir, encontrar alternativas y nuevos caminos que podemos seguir en el futuro. Se requieren dos cosas. Primero, formular demandas sobre cómo se puede terminar este sistema existente, y segundo, crear una visión de lo que puede seguir. Gracias a lo señalado en el primer punto, es importante, en mi opinión, una prohibición fundamental de los derivados y una ruptura con el sector financiero completamente fuera de control. Esto incluye la prohibición de la especulación, especialmente con alimentos, pero también con armas. Esto también incluye un cambio en las leyes fiscales. Tiene que hacerse por el hecho de que la clase media está infinitamente más cargada que la gran industria, y esto tiene que ver con el hecho de que los activos tributan menos que los ingresos. Se debe terminar antes que todo con los numerosos paraísos fiscales en los que se esconden sumas inimaginables que se necesitan con urgencia en todo el mundo con fines sociales. Sin embargo, debemos crear sobre todo un sistema monetario que aborde el problema del uso de la creación de dinero a favor de la mayoría. ¿Cómo sucede esto en detalle? Tenemos que iniciar una discusión amplia si no hay una solución perfecta. Y lo peor que nos puede pasar a todos es el siguiente escenario. Ahora se presenta un plan para doblarse y romperse por un objetivo, y si es necesario avanzar con fuerza, y que solo puede llevarnos a experimentar algo que hemos experimentado en la historia. Esto es, que la dictadura de la élite financiera sea reemplazada por la dictadura de una nueva minoría burocrática, bajo la cual la vida no será mejor. Incluso el grupo que me invitó hoy tiene varios documentos con propuestas para un manejo alternativo del sistema de intereses con impuestos en la región, etc. Presenté todo el contenido como una buena base para la discusión y recomiendo a todos que lo lean. Sin embargo, debo advertirles en este momento, nadie debería creer que la élite gobernante, responsable de 2 guerras mundiales, renuncie voluntariamente a su poder. Con la ayuda de la política, se prepara a su manera para el periodo que tenemos ante nosotros, en el que proporciona su curso de política económica y fiscal, y sobre todo en el que se actualiza tanto interna
como externamente, pero no utilizaremos ninguna arma en el mundo. Ayuda cuando la mayoría de las personas ve a través del sistema actual y conscientemente se aleja de él y de sus peores excesos. Las armas son de acero, pero la verdad es más fuerte. Actualmente estamos en un umbral histórico. Todos vemos cómo las estructuras sociales y políticas a las que hemos estado acostumbrados durante años y décadas están decayendo y descomponiéndose a nuestro alrededor. Pero también vemos que una nueva generación comienza a levantarse contra ella. Si la ayudamos a apuntalar su rebelión y su protesta a través del conocimiento y la comprensión de los contextos sociales, económicos, financieros y políticos, le damos la fuerza para crear un mundo más decente y nuevo. Será mejor que este en el que hemos vivido hasta ahora. Muchas gracias.